Cierra los ojos por un instante. Siente el suave movimiento de la Tierra girando sobre su eje, viajando alrededor del Sol. Ahora, imagina que todo nuestro sistema solar, junto a miles de millones de estrellas, está siendo arrastrado a una velocidad inconcebible de 600 kilómetros por segundo. No por una explosión, sino por una atracción silenciosa, invisible y persistente. Nos movemos hacia algo tan masivo que su gravedad se siente a través de cientos de millones de años luz. Lo llamamos el Gran Atractor. Es una anomalía en el mapa del universo, un susurro en la sinfonía cósmica que nos dice que no entendemos el cosmos tan bien como creíamos. En este viaje, no solo vamos a explorar qué es este enigma, vamos a sentir su escala, a navegar por la oscuridad que lo oculta y a desentrañar el misterio de la fuerza que define el destino de nuestra propia galaxia. Prepárate para un viaje hacia la anomalía más grande de nuestro vecindario cósmico. Para comprender la magnitud de esta anomalía, primero debemos entender cómo se supone que el universo debe comportarse. A principios del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble nos regaló una revelación que cambió todo. El universo se expande. Observó que, mires donde mires, las galaxias lejanas se alejan de nosotros, y lo hacen más rápido cuanto más lejos están. Imagina un pan con pasas que se hornea. A medida que la masa crece, cada pasa ve a las demás alejarse. Este movimiento uniforme y predecible se conoce como el flujo de Hubble. Es el ritmo fundamental del cosmos, la respiración expansiva del espacio-tiempo. Como referencia de este movimiento, tenemos el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang. Es una luz fósil que impregna todo el universo y nos proporciona un marco de reposo absoluto. Respecto a este fondo, cualquier movimiento es un movimiento real. Y fue al medir nuestro propio movimiento contra este eco primigenio, cuando los científicos encontraron algo que no encajaba. Algo que rompía el compás perfecto de la expansión universal. A finales de la década de 1970, la cosmología parecía haber alcanzado una calma elegante. El modelo del Big Bang era robusto, y la expansión del universo, descrita por la ley de Hubble, era la regla de oro que gobernaba el ballet de las galaxias. Se asumía que, aparte de pequeñas interacciones gravitatorias locales, como la danza entre nuestra Vía Láctea y Andrómeda, el movimiento a gran escala era simple. Todo se alejaba de todo. Era un universo ordenado, predecible. La imagen era la de un río cósmico que fluía suavemente, llevando consigo a todos los cúmulos de galaxias de manera uniforme. Sin embargo, la ciencia prospera en las anomalías, en esos pequeños detalles que no encajan en el modelo perfecto. Y los astrónomos, armados con tecnología cada vez más precisa, comenzaron a medir las velocidades de las galaxias con una exactitud sin precedentes. No solo querían confirmar el flujo de Hubble, querían medir las pequeñas desviaciones, los sutiles remolinos en ese gran río cósmico. Estas desviaciones, conocidas como velocidades peculiares, son el resultado de la atracción gravitacional de las estructuras cercanas. Se esperaba que estas velocidades fueran aleatorias, un murmullo gravitacional de fondo sin una dirección clara. Pero lo que encontraron fue todo lo contrario. Fue el primer indicio de que en las profundidades del espacio, algo masivo estaba alterando el flujo, creando una corriente poderosa e inesperada, que nos arrastraba a todos hacia un punto desconocido. La calma estaba a punto de romperse, y el universo iba a revelarse mucho más complejo y misterioso de lo que nadie había imaginado hasta entonces. La búsqueda de estos pequeños remolinos estaba a punto de descubrir una cascada cósmica. La historia del descubrimiento del Gran Atractor es la historia de un grupo de astrónomos que se atrevieron a cuestionar el orden establecido. A mediados de los años 80, un equipo internacional de 7 científicos, que pasaron a ser conocidos como los 7 samuráis, se embarcaron en un ambicioso proyecto.
Su objetivo era cartografiar las velocidades peculiares de unas 400 galaxias elípticas en un vasto volumen del universo cercano. Liderados por astrónomos como Alan Dressler, Sandra Faber y Donald Lynden Bell, utilizaron una combinación de observaciones meticulosas y análisis teóricos para medir no solo la velocidad a la que estas galaxias se alejaban de nosotros, sino también sus movimientos individuales con respecto al flujo de Hubble. Su método era ingenioso pero increíblemente laborioso. Medían el brillo superficial y la dispersión de velocidad de las estrellas dentro de cada galaxia para estimar su distancia real, independientemente de su corrimiento al rojo. Al comparar esta distancia con la distancia aparente sugerida por la expansión del universo, podían calcular esa velocidad peculiar. Lo que esperaban encontrar era un caos de movimientos, un tira y afloja gravitacional sin un patrón dominante. Lo que encontraron fue impactante. Prácticamente todas las galaxias de su muestra, repartidas en una región de más de 300 millones de años luz de diámetro, mostraban un movimiento coherente, un flujo masivo hacia un punto específico en el cielo, en la dirección de las constelaciones de Hidra y Centauro. No era un remolino local, era una migración galáctica a una escala nunca antes vista. Era como descubrir que todos los ríos de un continente no desembocan en el océano, sino en un punto invisible en medio de la Tierra. La evidencia era abrumadora, y los 7 samuráis sabían que habían tropezado con algo monumental. La publicación de los resultados de los 7 samuráis en 1987 sacudió los cimientos de la comunidad astronómica. El descubrimiento de un flujo a gran escala, un bulk flow, era una herejía contra el principio cosmológico, que postula un universo homogéneo e isótropo a grandes escalas. La idea de que una vasta porción del universo, incluida nuestra propia galaxia, estuviera cayendo hacia una concentración de masa invisible, era tan extraña que la primera reacción de muchos fue el escepticismo. ¿Podría ser un error sistemático en las mediciones? ¿Una mala calibración de los instrumentos? ¿Una interpretación errónea de los datos? Los propios samuráis pasaron meses, si no años, revisando sus propios cálculos, buscando cualquier posible fallo que pudiera explicar este resultado tan anómalo. Pero los datos eran sólidos. Otras investigaciones, utilizando diferentes métodos y observando diferentes tipos de galaxias, comenzaron a confirmar sus hallazgos. La anomalía era real. El universo no era tan uniforme como se pensaba. Había grumos de materia mucho más grandes y masivos de lo que los modelos predecían. Fue entonces cuando el astrónomo Alan Dressler, uno de los líderes del equipo, acuñó un nombre que capturaba perfectamente la escala y el misterio del fenómeno: el Gran Atractor. El nombre evocaba una entidad poderosa, casi mítica, una singularidad gravitacional que dominaba nuestro rincón del cosmos. No se sabía qué era, si un supercúmulo de galaxias de una densidad sin precedentes, una extraña manifestación de la materia oscura, o algo completamente nuevo. Pero su existencia ya no podía ser negada. El Gran Atractor se convirtió en el principal enigma de la cosmología de finales del siglo XX, un gigante oculto que nos obligaba a repensar la estructura misma del universo. Pero ¿dónde estaba exactamente este titán cósmico? El flujo de galaxias apuntaba inequívocamente hacia una región específica del cielo del sur. Sin embargo, cuando los astrónomos dirigieron sus telescopios ópticos hacia esa zona, se encontraron con un problema frustrante. La ubicación del Gran Atractor coincidía directamente con el plano de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Esta franja del cielo, conocida como la zona de evitación o Zone of Avoidance, es como una cortina densa que nos impide ver lo que hay más allá. Imagina que estás en el centro de una ciudad bulliciosa y llena de niebla, intentando ver las montañas en el horizonte. El resplandor de las luces de la ciudad, el humo y la niebla te lo impedirían. La zona de evitación es exactamente eso a escala galáctica. Está repleta de miles de millones de estrellas,
nubes gigantes de gas y densas bandas de polvo interestelar que absorben y dispersan la luz de los objetos distantes. Para la astronomía óptica, que depende de la luz visible, esta región es prácticamente opaca. Es una ironía cósmica que la estructura más masiva de nuestro vecindario universal esté escondida precisamente detrás del desorden de nuestro propio hogar. Durante décadas, este velo galáctico mantuvo el secreto del gran atractor a salvo, convirtiéndolo en una entidad fantasmagórica, definida solo por su influencia gravitacional y no por su imagen directa. Para desvelar el misterio, los astrónomos tendrían que aprender a ver el universo con otros ojos, utilizando longitudes de onda capaces de atravesar el polvo y las estrellas, como si tuvieran una visión de rayos X cósmica. Para atravesar la densa cortina de la zona de evitación, la astronomía tuvo que recurrir a herramientas que ven el universo en luces invisibles para el ojo humano. La primera de estas herramientas fue la radioastronomía. Las ondas de radio, con su mayor longitud de onda, son mucho menos afectadas por el polvo interestelar que la luz visible. Radiotelescopios gigantes, como el Observatorio de Parkes en Australia, comenzaron a escanear metódicamente esta región oculta del cielo. En lugar de buscar la luz de las estrellas, buscaban la débil emisión de radio del gas de hidrógeno neutro, el componente más abundante de las galaxias espirales. Poco a poco, comenzaron a trazar un mapa de lo que había detrás del velo. Los datos revelaron la presencia de cientos de galaxias previamente desconocidas. Pero el verdadero avance llegó con la astronomía de rayos X. Los cúmulos de galaxias, las estructuras más masivas del universo, están llenos de un gas intergaláctico extremadamente caliente, a millones de grados Celsius. Este gas es invisible en el espectro óptico, pero brilla intensamente en rayos X. Satélites como el Rosat, Röntgen Satellite, fueron capaces de detectar esta emisión de rayos X a través de la Vía Láctea, y fue allí, en el corazón de la región señalada por el flujo de galaxias, donde encontraron lo que buscaban, una enorme concentración de emisión de rayos X. Esta emisión delataba la presencia de un cúmulo de galaxias masivo y denso, al que llamaron el cúmulo de Norma, Abell 3627. Estaba situado a unos 220 millones de años luz de distancia, justo en el centro dinámico del gran atractor. Por fin, el gigante tenía un rostro, o al menos, una parte central de él. El cúmulo de Norma parecía ser el corazón gravitacional de esta vasta estructura. Una metrópolis galáctica cuya inmensa masa era responsable de una porción significativa de la atracción que sentimos. Con la identificación del cúmulo de Norma, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero el cuadro completo seguía siendo esquivo. El cúmulo de Norma es inmensamente masivo, con una masa estimada de 1.000 billones de soles, pero incluso esa cifra colosal no era suficiente para explicar la totalidad de la velocidad peculiar de nuestra galaxia. Los cálculos mostraron que el cúmulo de Norma solo podía ser responsable de una parte de la atracción. El gran atractor tenía que ser algo más grande, una estructura más difusa y extendida, con el cúmulo de Norma simplemente como su núcleo más denso. Los astrónomos se dieron cuenta de que no estaban buscando un único objeto, sino una vasta región de sobredensidad de materia. Imagínalo no como una montaña, sino como una meseta entera, una enorme altiplanicie en el paisaje cósmico. Esta región de atracción se extiende a lo largo de cientos de millones de años luz y contiene no solo al cúmulo de Norma, sino también a otros cúmulos de galaxias y filamentos de materia oscura. La materia visible que podemos detectar, las galaxias que brillan, es solo la punta del iceberg. Se cree que la mayor parte de la masa del gran atractor reside en la materia oscura, esa sustancia misteriosa e invisible, que constituye la mayor parte de la materia del universo. Es este andamiaje invisible de materia oscura el que proporciona la columna vertebral gravitacional de la estructura, atrayendo a la materia ordinaria para formar las galaxias y cúmulos que observamos. Por lo tanto,
El gran atractor no es un monstruo que nos devora, sino una profunda depresión o valle en el tejido del espacio-tiempo. Y nuestra galaxia, junto con miles de otras, está simplemente deslizándose colina abajo hacia el punto más bajo de esta cuenca gravitacional, una caída que durará eones. La revelación de que el gran atractor era una vasta región de sobredensidad nos llevó a una comprensión aún más profunda de la estructura del universo. En la década de 2010, un equipo de astrónomos liderado por Brent Tolley redefinió por completo nuestro lugar en el cosmos. Utilizando un nuevo método para definir las estructuras a gran escala basado en los flujos de galaxias, cartografiaron el movimiento de más de 8.000 galaxias en nuestro vecindario. Descubrieron que el gran atractor no era una entidad aislada, sino el centro de una estructura aún más gigantesca, un supercúmulo de galaxias que abarca 520 millones de años luz y contiene la masa de 100.000 billones de soles. Le dieron un nombre hawaiano, Laniakea, que significa cielos inconmensurables. Laniakea es nuestro supercúmulo hogar. Imagina que el universo es un paisaje de montañas y valles. El agua de la lluvia que cae sobre este paisaje fluirá hacia diferentes cuencas hidrográficas. Laniakea es una de esas cuencas a escala cósmica. Todas las galaxias dentro de sus fronteras, incluida nuestra Vía Láctea, están fluyendo gravitacionalmente hacia un punto común en su interior. Y ese punto, ese centro del valle gravitacional, es la región del gran atractor. Desde nuestra perspectiva parece que estamos siendo atraídos por él. Pero desde una perspectiva más amplia, simplemente estamos siguiendo los contornos del espacio-tiempo dentro de nuestra superestructura local. Nuestra galaxia no está en el centro de Laniakea. Nos encontramos en uno de sus suburbios, en uno de los muchos filamentos que se extienden desde el núcleo central. Este descubrimiento fue un cambio de paradigma. Ya no vivimos en el supercúmulo de Virgo, como se pensaba anteriormente. El cúmulo de Virgo es solo un pequeño vecindario dentro de la inmensa metrópolis de Laniakea. Nuestro nuevo domicilio cósmico era vasto, interconectado y definido no por la distribución de la luz, sino por el flujo invisible de la gravedad. Visualizar Laniakea y el papel del gran atractor en su interior requiere un cambio de perspectiva. Olvida la idea de galaxias como islas solitarias en un vacío. En su lugar, imagina una red tridimensional de filamentos luminosos, una telaraña cósmica. Los hilos de esta telaraña están formados por cadenas de galaxias y gas, tendidas a lo largo de vastos andamios de materia oscura. En los nodos donde estos filamentos se cruzan, la materia se acumula, formando densos cúmulos de galaxias, las grandes ciudades del universo. Laniakea es una de las provincias más grandes de esta red cósmica. Los filamentos dentro de Laniakea actúan como autopistas gravitacionales, canalizando a las galaxias desde las regiones menos densas, los vacíos, hacia las zonas de mayor densidad. Nuestra Vía Láctea está viajando por una de estas autopistas cósmicas. El gran atractor, con el cúmulo de Norma en su corazón, es el gran nudo central de Laniakea, el punto de encuentro de múltiples filamentos. Es el centro de la ciudad al que conducen todas las carreteras. Por lo tanto, el movimiento que detectamos no es una simple atracción en línea recta. Es un flujo complejo, guiado por la intrincada topografía gravitacional de Laniakea. Algunas galaxias se mueven directamente hacia el centro, mientras que otras, como la nuestra, siguen una trayectoria curva, orbitando y cayendo en espiral hacia el valle central a lo largo de miles de millones de años. Esta imagen de la red cósmica es fundamental para la cosmología moderna. Explica por qué el universo no es uniforme a escalas pequeñas, de cientos de millones de años luz. La gravedad, actuando sobre diminutas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo, ha esculpido esta estructura filamentosa a lo largo de 13.800 millones de años, creando un cosmos de una belleza y complejidad asombrosas. Con el mapa de Laniakea en la mano,
uno podría pensar que el misterio estaba resuelto. El gran atractor era el centro de nuestra cuenca gravitacional local, y su atracción, combinada con la expansión del universo, explicaba nuestro movimiento. Pero el cosmos es raramente tan simple. Cuando los cosmólogos restaron el efecto gravitacional de todas las estructuras conocidas dentro de la Niaquea, incluido el gran atractor, de nuestro movimiento total, encontraron que todavía quedaba una velocidad residual. Una parte de nuestro movimiento no podía ser explicada por la materia local. La Niaquea entera, como un gigantesco continente cósmico, parece estar moviéndose en bloque hacia algo aún más masivo y distante. Las miradas se volvieron entonces hacia una región aún más lejana, a unos 650 millones de años luz de distancia, en la dirección de la constelación de Shapley. Allí se encuentra el supercúmulo de Shapley, la concentración de galaxias más masiva en el universo observable hasta una distancia de 1.000 millones de años luz. Es un coloso gravitacional, varias veces más masivo que la Niaquea. Muchos cosmólogos creen ahora que el supercúmulo de Shapley es el principal responsable de nuestro movimiento a gran escala. En este nuevo modelo, el gran atractor no es tanto un atractor como un punto de enfoque. La verdadera atracción proviene del distante Shapley, pero el gran atractor, al ser la concentración de masa más cercana en esa dirección general, actúa como el centro de nuestra caída local. Es una danza gravitacional en dos tiempos. Estamos cayendo localmente hacia el gran atractor, mientras que toda nuestra superestructura de la Niaquea está siendo arrastrada a una escala mucho mayor hacia el supercúmulo de Shapley. Esto nos muestra cuán anidadas y complejas son las estructuras cósmicas, con influencias gravitacionales que se extienden a través de escalas de distancia casi inimaginables. La historia del gran atractor es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. Una observación anómala conduce a una nueva hipótesis, que a su vez es refinada por descubrimientos posteriores. Pasamos de pensar en un universo en expansión uniforme a descubrir un atractor misterioso. Luego nos dimos cuenta de que este atractor era el centro de una superestructura aún mayor, la Niaquea. Y finalmente, descubrimos que toda la Niaquea está siendo arrastrada por un coloso aún más distante, el supercúmulo de Shapley. Cada paso nos ha dado un mapa más preciso de nuestro entorno cósmico y ha revelado la inmensa escala de la estructura universal. Sin embargo, incluso con este modelo de dos niveles, la historia podría no haber terminado. Algunos estudios sugieren la existencia de un fenómeno aún más misterioso y controvertido, conocido como el flujo oscuro. Este término se refiere a una posible velocidad residual, un movimiento coherente de cúmulos de galaxias a escalas aún mayores, que no puede ser explicado ni por la Niaquea ni por Shapley. Si el flujo oscuro es real, sugeriría la existencia de estructuras increíblemente masivas o fenómenos físicos desconocidos más allá del horizonte de nuestro universo observable, cuya gravedad se filtra a través del espacio-tiempo. Sin embargo, la existencia del flujo oscuro es un tema de intenso debate. Las mediciones son extremadamente difíciles y están en el límite de nuestra tecnología actual. Algunos estudios lo apoyan, mientras que otros, como los análisis del satélite Planck sobre el fondo cósmico de microondas, no encuentran evidencia significativa. El enigma del gran atractor nos ha llevado así a la frontera misma de nuestro conocimiento, donde las grandes estructuras del cosmos se entrelazan con los misterios más profundos de la materia oscura, la energía oscura y, quizás, la naturaleza misma del universo más allá de lo que podemos ver. Para entender verdaderamente estas estructuras colosales como el gran atractor, la Niaquea o el supercúmulo de Shapley, debemos enfrentarnos a uno de los mayores enigmas de la física moderna, la materia oscura. Toda la materia que conocemos, la que forma las estrellas, los planetas y a nosotros mismos, constituye menos del 5% del contenido total de masa y energía del universo. Aproximadamente el 27% corresponde a la materia oscura,
Esta sustancia es invisible. No emite, no absorbe ni refleja ningún tipo de radiación electromagnética. Solo podemos inferir su existencia a través de sus efectos gravitacionales. Es el andamiaje invisible del cosmos. El gran atractor no es simplemente una colección de las galaxias que podemos ver. Es, en su mayor parte, un halo gigantesco y difuso de materia oscura. Las galaxias y el gas caliente son solo los destellos de luz que decoran esta inmensa estructura invisible. Sin la gravedad adicional proporcionada por la materia oscura, los cúmulos de galaxias se desintegrarían, ya que la velocidad de las galaxias en su interior es demasiado alta para ser contenida solo por la masa visible. De la misma manera, la red cósmica de filamentos y vacíos no podría haberse formado. Fue la materia oscura la que, en el universo temprano, comenzó a colapsar bajo su propia gravedad, creando los pozos gravitacionales a los que la materia ordinaria cayó más tarde. Por lo tanto, cuando hablamos de ser arrastrados por el gran atractor, en realidad estamos respondiendo a la abrumadora atracción de un océano de materia oscura. Estudiar estos flujos a gran escala es una de las formas más poderosas que tenemos para mapear la distribución de la materia oscura en el universo, permitiéndonos ver lo invisible a través de su influencia en lo visible. El gran atractor no es solo un destino, es una ventana a la cara oculta del cosmos. La danza cósmica de la atracción y el movimiento no tiene solo un protagonista. Si la gravedad, impulsada por la materia oscura y la materia ordinaria, es la fuerza que intenta unir al universo, existe otra fuerza que trabaja incansablemente para separarlo: la energía oscura. Descubierta a finales de los años 90, esta misteriosa forma de energía constituye aproximadamente el 68% del universo, y es responsable de la expansión acelerada del cosmos. La energía oscura actúa como una especie de antigravedad, una presión negativa inherente al propio tejido del espacio-tiempo. A escalas relativamente pequeñas, como las de un supercúmulo como la Laniakea, la gravedad sigue siendo la fuerza dominante. Por eso las galaxias dentro de la Laniakea fluyen hacia el gran atractor, y por eso la Vía Láctea y Andrómeda están en curso de colisión. La gravedad local gana la batalla. Sin embargo, a escalas mucho mayores, entre supercúmulos distantes, la energía oscura es la que manda. El espacio entre la Laniakea y otras superestructuras lejanas se está expandiendo a un ritmo cada vez más rápido. Esto crea una tensión cósmica fascinante. Estamos siendo atraídos localmente hacia el gran atractor y el supercúmulo de Shapley. Pero al mismo tiempo, el universo a nuestro alrededor se está estirando, alejando de nosotros las estructuras que no están gravitacionalmente ligadas a la nuestra. Esta batalla cósmica definirá el destino final de nuestra galaxia. ¿Llegaremos alguna vez a nuestro destino en el corazón del gran atractor? ¿O la expansión acelerada del universo aislará a nuestro supercúmulo en una isla cósmica solitaria, antes de que podamos completar el viaje? Entonces, ¿cuál es nuestro destino final en este viaje cósmico? ¿Llegará la Vía Láctea a fundirse con el corazón del gran atractor? La respuesta depende de la delicada balanza entre la gravedad local y la expansión global impulsada por la energía oscura. Según los modelos actuales, las estructuras que ya están gravitacionalmente ligadas, como nuestro grupo local de galaxias, Vía Láctea, Andrómeda, etc., y el supercúmulo de la Laniakea en su conjunto, permanecerán unidas. La gravedad interna es lo suficientemente fuerte como para superar el estiramiento del espacio. Por lo tanto, nuestro viaje hacia el valle gravitacional del gran atractor continuará. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda colisionarán y se fusionarán para formar una nueva galaxia elíptica gigante, que ha sido apodada Lactómeda. Esta nueva galaxia continuará su viaje junto con el resto del grupo local hacia el cúmulo de Virgo. Y todo este conjunto, como parte de la Laniakea, seguirá su inexorable deslizamiento hacia la región del gran atractor. Sin embargo,
el viaje completo podría no llegar a completarse nunca. La expansión acelerada del universo significa que las estructuras que no están ya unidas por la gravedad, como la Niaquea y el supercúmulo de Shapley, se alejarán cada vez más rápido la una de la otra. Eventualmente, la expansión podría volverse tan dominante que incluso los viajes dentro de la Niaquea se vean afectados. La imagen a largo plazo es la de un universo que se vuelve cada vez más solitario. Las galaxias dentro de nuestro supercúmulo se fusionarán en unas pocas megagalaxias, pero el resto del universo se alejará de nosotros, desapareciendo más allá de nuestro horizonte cósmico. Nuestro destino parece ser una gran fusión local, seguida de un aislamiento eterno en una isla de espacio-tiempo. La historia del gran atractor está lejos de terminar. Cada nueva generación de telescopios y satélites nos proporciona datos más precisos, permitiéndonos refinar nuestros mapas del universo cercano y poner a prueba nuestras teorías. El futuro de esta investigación es increíblemente prometedor. Misiones como el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea, lanzado en 2023, están diseñadas específicamente para estudiar la geometría del universo oscuro. Euclid creará el mapa tridimensional más grande y preciso del universo jamás realizado, observando miles de millones de galaxias a lo largo de 10.000 millones de años de tiempo cósmico. Al medir las formas y los movimientos de estas galaxias con una precisión sin precedentes, Euclid nos permitirá cartografiar la distribución de la materia oscura y la influencia de la energía oscura con un detalle asombroso. Esto nos dará una visión mucho más clara de superestructuras como la Niaquea y Shapley, y nos ayudará a resolver las controversias que rodean al flujo oscuro. En el ámbito de la radioastronomía, proyectos como el Square Kilometre Array, SKA, un radiotelescopio intercontinental que se está construyendo en Australia y Sudáfrica, revolucionarán nuestra capacidad para ver a través de la zona de evitación. El SKA será capaz de detectar el hidrógeno neutro en galaxias increíblemente distantes y débiles, revelando miles de galaxias ocultas en la región del Gran Atractor y permitiéndonos trazar un mapa completo de su estructura y dinámica. Con estas herramientas, pasaremos de tener un boceto del Gran Atractor a un retrato en alta definición, resolviendo muchos de sus enigmas y, sin duda, descubriendo otros nuevos. El enigma del Gran Atractor encapsula la esencia misma de la exploración científica. Nació de una anomalía, de una pequeña pieza que no encajaba en el puzzle. Desafió nuestras suposiciones más básicas sobre el cosmos y nos obligó a mirar más de cerca, a desarrollar nuevas herramientas y nuevas formas de pensar. Lo que comenzó como un misterioso atractor se ha revelado como un complejo paisaje gravitacional, el corazón de nuestro supercúmulo hogar, la Niaquea, que a su vez es solo una provincia en un universo aún más vasto y estructurado. Nos ha enseñado que nuestro lugar en el cosmos no se define por nuestra posición, sino por nuestro movimiento, por los flujos y corrientes invisibles que nos guían a través del espacio-tiempo. Nos ha dado una nueva dirección, un nuevo sentido de pertenencia a una estructura de una escala casi incomprensible. Y sin embargo, el misterio perdura. Las preguntas sobre el flujo oscuro, la naturaleza exacta de la materia oscura y el destino final en la batalla contra la energía oscura siguen abiertas. El Gran Atractor sigue siendo un recordatorio humilde de que, por mucho que aprendamos, el universo siempre guarda secretos en las sombras. Es una invitación a seguir mirando, a seguir preguntando y a maravillarnos ante la inmensa y elegante complejidad del cosmos del que formamos parte. Nuestro viaje hacia él es también un viaje hacia una comprensión más profunda de la realidad misma. Para apreciar la escala de nuestro viaje hacia el Gran Atractor, debemos recalibrar nuestra intuición sobre la velocidad y la distancia. La velocidad de 600 kilómetros por segundo, o más de 2 millones de kilómetros por hora, a la que nos movemos es asombrosa desde una perspectiva humana. Es casi 2000 veces la velocidad del sonido. A esta velocidad,
Podrías dar la vuelta a la Tierra en menos de 1 minuto. Podrías viajar a la Luna en unos 10 minutos y a Marte, en su punto más cercano, en menos de 1 hora. Sin embargo, a escala cósmica, esta velocidad es relativamente modesta. El gran atractor se encuentra a una distancia de aproximadamente 250 millones de años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año, casi 10 billones de kilómetros. Esto significa que incluso a nuestra vertiginosa velocidad, si viajáramos en línea recta, tardaríamos más de 100.000 millones de años en llegar al centro del gran atractor. Esto es mucho más que la edad actual del universo, que es de unos 13.800 millones de años. Esta aparente contradicción, una velocidad enorme y un tiempo de viaje aún más enorme, ilustra la inmensidad del espacio. Además, no estamos viajando en un vacío. El propio espacio entre nosotros y el gran atractor se está expandiendo debido a la energía oscura. Es como intentar subir por una escalera mecánica que baja. Aunque damos pasos hacia arriba, la escalera nos empuja hacia abajo. Afortunadamente, en el caso de la Niaquea, nuestra velocidad de subida, la atracción gravitacional, es mayor que la velocidad de bajada, la expansión local, por lo que progresamos. Pero este ejemplo nos ayuda a comprender por qué los viajes intergalácticos son tan increíblemente largos y por qué la estructura del universo es un equilibrio dinámico entre la atracción local y la expansión global. A menudo, cuando se habla del gran atractor, se utilizan metáforas como monstruo cósmico o devorador de galaxias. Si bien estas imágenes son evocadoras y ayudan a transmitir su poder gravitacional, también pueden llevar a una idea equivocada. Es importante desmitificar esta noción. El gran atractor no es un objeto que caza o consume galaxias de forma activa. No es como un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, que desgarra estrellas con sus fuerzas de marea. El proceso es mucho más suave y gradual. La atracción del gran atractor es una influencia a gran escala, un campo gravitacional que se extiende a lo largo de cientos de millones de años luz. Las galaxias no son aspiradas violentamente. Más bien, siguen las trayectorias de menor resistencia a través del espacio-tiempo, como una canica rodando por un cuenco muy, muy grande y poco profundo. La caída es tan lenta y a una escala tan vasta, que si estuviéramos dentro de una de estas galaxias, no sentiríamos absolutamente nada. No hay tirones, ni turbulencias, es un movimiento perfectamente inercial. De hecho, si no tuviéramos el fondo cósmico de microondas como punto de referencia externo, ni siquiera sabríamos que nos estamos moviendo a esta velocidad. El término atractor, en este contexto proviene de la teoría de sistemas dinámicos, donde describe un punto o región hacia el cual un sistema tiende a evolucionar. En este caso, el sistema es nuestro supercúmulo de galaxias, y el gran atractor es el estado de equilibrio gravitacional hacia el que tendemos. Es menos un depredador y más un centro de convergencia, un destino tranquilo en un viaje que dura eones. La existencia de estructuras como el gran atractor y la Niaquea no solo nos habla de la distribución actual de la materia, sino que también nos proporciona una ventana al pasado más remoto del universo. Estas megaestructuras no surgieron de la noche a la mañana. Son el resultado de un proceso de construcción cósmica que ha durado casi 14.000 millones de años. Todo comenzó en el universo infantil, justo después del Big Bang. El universo en ese momento era una sopa increíblemente densa y caliente de partículas. Sin embargo, no era perfectamente uniforme. Gracias a procesos cuánticos en la primera fracción de segundo, existían diminutas fluctuaciones de densidad, regiones que eran una 100.000ª parte más densas que el promedio. Estas pequeñas semillas de densidad, aunque insignificantes al principio, fueron el germen de todo lo que vemos hoy. A medida que el universo se expandía y se enfriaba, la gravedad comenzó a actuar sobre estas fluctuaciones. Las regiones ligeramente más densas comenzaron a atraer más materia, principalmente materia oscura,
volviéndose aún más densas. Las regiones menos densas, por el contrario, se vaciaron, convirtiéndose en los grandes vacíos cósmicos. Con el tiempo, este proceso, conocido como colapso gravitacional jerárquico, fue construyendo estructuras cada vez más grandes. Pequeños halos de materia oscura se fusionaron para formar halos más grandes, que a su vez atrajeron a la materia ordinaria para formar las primeras galaxias. Estas galaxias se agruparon en cúmulos, y los cúmulos se alinearon a lo largo de filamentos para formar supercúmulos. El gran atractor es, por tanto, el resultado final de una de las semillas de densidad más significativas de nuestro vecindario cósmico, un testamento del poder incesante de la gravedad para esculpir la materia a lo largo de la historia del universo. Cuando miramos un mapa de la Niaquea, con sus intrincados filamentos fluyendo hacia la región del gran atractor, es difícil no ver un parecido con las estructuras biológicas. La red cósmica se asemeja a una red neuronal, con cúmulos de galaxias como nodos y filamentos como axones. O quizás a un sistema circulatorio, con filamentos como venas y arterias transportando la sangre de las galaxias. Esta similitud, conocida como el universo celular, es más que una simple coincidencia visual. Refleja un principio fundamental de la naturaleza, la formación de patrones complejos a partir de reglas simples. Tanto en la formación del cerebro como en la formación de la red cósmica, los procesos de crecimiento y conexión, guiados por interacciones locales, fuerzas electromagnéticas en un caso, gravedad en el otro, dan lugar a una estructura global interconectada y eficiente. La red cósmica es la forma más eficiente de distribuir la materia en el universo a gran escala. Los filamentos actúan como canales óptimos para que la materia fluya desde los vacíos de baja densidad hacia los cúmulos de alta densidad. Los vacíos, por otro lado, no están completamente vacíos. Contienen algunas galaxias enanas y hebras de materia muy tenues, pero en su mayor parte son las grandes regiones desérticas del cosmos. Comprender esta estructura dual de filamentos y vacíos es clave para entender la evolución de las galaxias. Las galaxias que viven en los densos cúmulos del gran atractor tienen historias muy diferentes a las de las galaxias solitarias que habitan en los vacíos. Las primeras experimentan más fusiones e interacciones, agotando su gas más rápidamente y convirtiéndose en galaxias rojas y muertas, mientras que las segundas pueden continuar formando estrellas tranquilamente durante mucho más tiempo. El gran atractor, por tanto, no es solo un lugar, es un entorno que moldea el destino de las 100.000 galaxias que lo habitan. Hemos hablado de nuestro movimiento con respecto al fondo cósmico de microondas, pero ¿cómo se mide realmente este movimiento? La técnica se basa en un fenómeno físico familiar, el efecto Doppler. Lo experimentamos todos los días con el sonido. Cuando una ambulancia se acerca, su sirena suena más aguda, la frecuencia de las ondas sonoras aumenta, y cuando se aleja, suena más grave, la frecuencia disminuye. Lo mismo ocurre con la luz. Si una fuente de luz se mueve hacia nosotros, su luz se desplaza hacia frecuencias más altas, hacia el extremo azul del espectro. Esto se llama corrimiento al azul, blue shift. Si se aleja, su luz se desplaza hacia frecuencias más bajas, hacia el rojo. Esto es el corrimiento al rojo, redshift, que Hubble utilizó para descubrir la expansión del universo. El fondo cósmico de microondas, CMB, es una radiación casi perfectamente uniforme que llega de todas las direcciones, con una temperatura de unos 2,7 grados Kelvin. Sin embargo, casi es la palabra clave. Satélites de alta precisión como COBE, Puyemap y Planck han medido esta radiación con un detalle exquisito y han descubierto una anisotropía dipolar. Esto significa que en la dirección hacia la que nos movemos, la radiación del CMB está ligeramente corrida al azul, apareciendo una minúscula fracción de grado más caliente. En la dirección opuesta, de la que nos alejamos, está ligeramente corrida al rojo, apareciendo un poco más fría.
Este patrón dipolar es la prueba irrefutable de nuestro movimiento a través del cosmos. Al medir la magnitud exacta de esta diferencia de temperatura, los cosmólogos pueden calcular nuestra velocidad total con una precisión asombrosa. Y esa velocidad, una vez que restamos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y del Sol alrededor de la Vía Láctea, nos da la velocidad de toda nuestra galaxia, a través del universo. Esos famosos 600 kilómetros por segundo en dirección al gran atractor. Es una hazaña de medición increíble, que nos permite usar la primera luz del universo como un velocímetro cósmico. La zona de evitación ha sido durante mucho tiempo el lado oscuro del mapa del universo para los astrónomos. Sin embargo, en las últimas décadas, gracias a una serie de sondeos sistemáticos en longitudes de onda no visibles, estamos empezando a iluminar esta región. Estos sondeos no solo han confirmado la existencia del cúmulo de Norma, sino que han revelado una estructura mucho más rica y compleja. Por ejemplo, han descubierto el muro de Norma, una vasta estructura filamentosa que conecta el cúmulo de Norma con otros cúmulos. También han identificado otras agrupaciones de galaxias significativas en la región, como el cúmulo de Centauro y el cúmulo de Hidra. Juntos, todos estos cúmulos y filamentos forman lo que se conoce como el supercúmulo Hidra-Centauro, del cual el gran atractor es la parte central y más masiva. Levantar el velo de la zona de evitación es crucial por varias razones. Primero, nos permite obtener un censo completo de nuestro vecindario cósmico, sin el cual nuestros modelos de formación de estructuras estarían incompletos. Segundo, nos permite medir con mayor precisión la masa total del gran atractor y, por lo tanto, entender mejor su contribución a nuestro movimiento. Tercero, podría revelar sorpresas. ¿Hay otros cúmulos masivos aún no descubiertos escondidos en las partes más densas de la Vía Láctea? Cada nueva galaxia descubierta en esta zona es una pieza más en el rompecabezas, que nos ayuda a construir un modelo gravitacional más preciso del universo local. Proyectos como el sondeo HI-PARCS All Sky Survey, IPASS, en radio, o los sondeos en el infrarrojo cercano como 2MASS, han sido fundamentales en este esfuerzo. Han demostrado que, aunque la zona de evitación es un obstáculo, no es insuperable. Con las herramientas adecuadas, podemos trazar un mapa completo de nuestro hogar cósmico, sin dejar rincones en la sombra. La historia del gran atractor es, en muchos sentidos, una historia sobre la gravedad. Pero la gravedad, tal como la entendemos desde Albert Einstein, no es una fuerza en el sentido tradicional. Es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Según la relatividad general de Einstein, la materia y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Una forma de visualizar esto es imaginar una sábana elástica tensada. Si colocas una bola de bolos pesada en el centro, la sábana se hundirá, creando una depresión. Si ahora lanzas una canica cerca de la bola de bolos, no será atraída por una fuerza misteriosa. Simplemente seguirá la trayectoria más recta posible a través de la sábana curvada, lo que hará que se mueva en espiral hacia la bola de bolos. El gran atractor es la bola de bolos a escala cósmica. Su inmensa concentración de masa, principalmente materia oscura, crea una profunda depresión o pozo gravitacional en el tejido del espacio-tiempo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de las muchas canicas que ruedan por esta pendiente cósmica. Nuestro movimiento no es forzado. Es la consecuencia natural de seguir las líneas geodésicas, los caminos más cortos, a través de un universo no plano. Esta perspectiva es fundamental. No estamos siendo tirados a través de un espacio vacío y estático. Más bien, el propio espacio en el que existimos está deformado, y nosotros, junto con todo lo demás, estamos siguiendo sus contornos. Esta curvatura del espacio-tiempo no solo dicta nuestro movimiento, sino que también afecta al paso del tiempo, la dilatación del tiempo gravitacional, y a la trayectoria de la luz, las lentes gravitacionales,
fenómenos que han sido confirmados con una precisión asombrosa y que validan la visión de Einstein de un universo dinámico y geométrico. La cartografía de nuestro supercúmulo hogar, Laniakea, fue posible gracias a una base de datos de movimientos de galaxias llamada Cosmic Flows. El método desarrollado por el equipo de Brent Tully para definir los límites de Laniakea es elegante y se basa en la idea de cuencas de flujo. Decidieron que un supercúmulo no debería definirse simplemente como una región con una alta densidad de galaxias, sino como la región del espacio dentro de la cual todos los movimientos peculiares de las galaxias están dirigidos hacia adentro, hacia un centro de gravedad común. Es decir, una galaxia pertenece a Laniakea si su velocidad peculiar la está llevando hacia el gran atractor. Si por el contrario, su movimiento la lleva hacia otra gran concentración de masa, como el supercúmulo de Perseo Piscis, entonces pertenece a esa otra cuenca gravitacional. La línea donde los flujos divergen, donde una galaxia podría caer hacia un lado o hacia el otro, define la frontera del supercúmulo. Es como la divisoria de aguas en una cadena montañosa. Este nuevo método de definición tiene profundas implicaciones. Significa que nuestra pertenencia a Laniakea es dinámica. Una galaxia cercana a la frontera podría, en principio, ser capturada por un supercúmulo vecino, si las condiciones gravitacionales cambian. También reveló la inmensa escala y la forma filamentosa de nuestra estructura hogar. Laniakea no es una esfera, sino una red aplanada y extendida. Y lo más sorprendente fue la revelación de que lo que antes llamábamos nuestro supercúmulo, el supercúmulo de Virgo, no es una estructura independiente en absoluto. Es simplemente un lóbulo, un brazo de la mucho más grande Laniakea. Este cambio de perspectiva es similar a darse cuenta de que la colina en la que vives no es una montaña aislada, sino parte de una vasta cordillera continental. Nos ha dado un sentido más preciso y profundo de nuestro lugar en la geografía cósmica. Aunque el modelo que incluye la atracción combinada del gran atractor, como parte de Laniakea, y el más distante supercúmulo de Shapley, explica la mayor parte de nuestro movimiento. El debate sobre el flujo oscuro persiste en los márgenes de la cosmología. Los primeros indicios del flujo oscuro provinieron del estudio del efecto Sunyaev-Seldovich cinético en cúmulos de galaxias distantes. Este es un efecto muy sutil en el que el movimiento de un cúmulo a través del espacio provoca una ligera distorsión en la radiación del fondo cósmico de microondas que pasa a través de él. Los estudios iniciales, liderados por el astrónomo Alexander Kashlinsky, sugirieron que cúmulos de galaxias muy lejanos compartían un movimiento coherente a gran escala, un aflujo que no podía ser explicado por ninguna estructura conocida dentro del universo observable. La hipótesis era tentadora y radical. Este flujo podría ser la influencia gravitacional de estructuras masivas que existían antes de la inflación cósmica, o que se encuentran más allá de nuestro horizonte observable. Sería la primera evidencia de física más allá del universo visible. Sin embargo, la detección de este efecto es extremadamente difícil y propensa a errores sistemáticos. Estudios posteriores, especialmente los datos del satélite Planck de la ESA, que ha medido el CMB con una precisión sin precedentes, no han encontrado evidencia estadísticamente significativa de un flujo oscuro. La mayoría de la comunidad cosmológica considera ahora que las detecciones iniciales fueron probablemente el resultado de errores de medición o fluctuaciones estadísticas. A pesar de esto, el flujo oscuro sigue siendo un tema fascinante. Sirve como un recordatorio de que siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de que el universo sea más extraño de lo que podemos imaginar, y nos empuja a desarrollar técnicas de medición cada vez más precisas para buscar lo desconocido en los confines del cosmos. La historia del gran atractor también tiene un componente humano fascinante. La ciencia no la hacen máquinas, sino personas con curiosidad, perseverancia y, a veces, una rivalidad sana. El grupo de los 7 samuráis es un ejemplo perfecto.
El nombre fue acuñado de manera informal, en referencia a la famosa película de Akira Kurosawa, por su colega Nick Scoville, porque el equipo estaba formado por 7 astrónomos audaces que se enfrentaban a un problema monumental con un nuevo enfoque. El equipo estaba compuesto por David Borstein, Roger Davis, Alan Dressler, Sandra Faber, Donald Lynden Bell, Roberto Terlevich y Gary Wegner. Eran una mezcla de teóricos y observadores, de diferentes instituciones y países, unidos por un objetivo común. Su trabajo fue un tour de force observacional que requirió años de tiempo de telescopio en observatorios de todo el mundo. La colaboración fue clave, pero también hubo un espíritu de competencia amistosa con otros grupos que investigaban problemas similares. Esta dinámica humana, la combinación de colaboración y competencia, es a menudo el motor del progreso científico. Los debates, las discusiones y la necesidad de convencer a una comunidad escéptica obligaron a los samuráis a ser extremadamente rigurosos con sus datos y análisis. Su historia nos recuerda que detrás de los grandes descubrimientos hay innumerables horas de trabajo meticuloso, noches en vela en los observatorios, y la valentía de proponer una idea que desafía el conocimiento convencional. El nombre Gran Atractor, en sí mismo, acuñado por Dressler, fue un golpe de genio en la comunicación científica. Un nombre que era a la vez preciso y evocador, capturando la imaginación tanto de los científicos como del público, y convirtiendo una anomalía en los datos en uno de los grandes y perdurables misterios de la astronomía moderna. A medida que nuestro conocimiento de las estructuras a gran escala ha mejorado, los científicos han podido realizar simulaciones por ordenador cada vez más sofisticadas para recrear la formación y evolución del universo. Simulaciones como Illustris, Millennium o Eagle son algunos de los proyectos científicos más ambiciosos jamás emprendidos. Comienzan con las condiciones iniciales del universo temprano, tal como las conocemos a partir de las observaciones del fondo cósmico de microondas, e incluyen la física de la gravedad, la materia oscura, la materia ordinaria, gas, la formación de estrellas, la retroalimentación de los agujeros negros y la energía oscura. Luego, dejan que este universo virtual evolucione durante 13.800 millones de años en un superordenador. Los resultados son impresionantes. Estas simulaciones producen espontáneamente un universo que se parece notablemente al nuestro, con una red cósmica de filamentos, cúmulos y vacíos. En estas simulaciones, podemos ver la formación de estructuras análogas al Gran Atractor y a la Niaquea. Nos permiten estudiar estos procesos en detalle, probar nuestras teorías y entender cómo diferentes ingredientes cosmológicos afectan al resultado final. Por ejemplo, podemos ejecutar una simulación sin materia oscura y ver que la red cósmica no se forma correctamente, lo que refuerza la necesidad de esta sustancia invisible. O podemos variar las propiedades de la energía oscura y ver cómo afecta a la tasa de crecimiento de las estructuras. Estas simulaciones son un laboratorio cósmico virtual. Nos permiten conectar directamente las condiciones del Big Bang con el universo que observamos hoy, y validar que el modelo cosmológico estándar, a pesar de sus misterios, es increíblemente exitoso en la descripción de nuestro universo a las escalas más grandes. La convergencia de galaxias hacia el Gran Atractor y otros nodos de la red cósmica tiene consecuencias dramáticas para las propias galaxias. Una galaxia como la Vía Láctea, que vive en un entorno relativamente tranquilo en los suburbios de la Niaquea, es una galaxia espiral vibrante, rica en gas frío y con una activa formación de estrellas. Sin embargo, a medida que las galaxias caen hacia los centros de los cúmulos, como el cúmulo de Norma en el corazón del Gran Atractor, su entorno cambia drásticamente. Los cúmulos son lugares violentos y abarrotados. Las galaxias se mueven a velocidades muy altas, y las interacciones son frecuentes. A medida que una galaxia espiral entra en un cúmulo, es sometida a un proceso llamado barrido por presión de arrastre, RAM Pressure Stripping. El gas intergaláctico caliente del cúmulo
Actúa como un viento huracanado, arrancando el gas frío de la galaxia, que es el combustible para la formación de nuevas estrellas. Como resultado, la galaxia deja de formar estrellas, y su color cambia de azul, dominado por estrellas jóvenes y calientes, a rojo, dominado por estrellas viejas. Además, las interacciones gravitacionales con otras galaxias, conocidas como acoso galáctico, galaxy harassment, pueden perturbar sus delicados brazos espirales. Con el tiempo, a través de estos procesos y de múltiples fusiones, las galaxias espirales se transforman en galaxias lenticulares o elípticas, que son las que dominan los centros de los cúmulos. El gran atractor, por tanto, no es solo un destino, es una máquina de transformación. Es un crisol cósmico donde las galaxias son procesadas, recicladas y despojadas de su juventud, convirtiéndose en las formas maduras y retiradas que caracterizan a las regiones más densas del universo. El estudio del gran atractor y de la estructura a gran escala está intrínsecamente ligado a la cosmografía, el campo de la astronomía dedicado a cartografiar el universo. Durante siglos, la humanidad ha creado mapas cada vez más detallados, desde los primeros mapas de la Tierra hasta los atlas de nuestro sistema solar y nuestra galaxia. La cartografía de la Laniakea y otras superestructuras es la continuación de esta antigua búsqueda humana por entender nuestro lugar en el mundo. Sin embargo, la cosmografía presenta desafíos únicos. No podemos viajar para tomar medidas. Todas nuestras observaciones se realizan desde un único punto, la Tierra, y miran hacia atrás en el tiempo, ya que la luz de los objetos distantes tarda millones o miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Además, tenemos que lidiar con obstáculos como la zona de evitación. Los cosmógrafos modernos son como arqueólogos cósmicos, reconstruyendo una estructura tridimensional a partir de datos bidimensionales y fragmentarios. Utilizan los corrimientos al rojo de las galaxias para medir sus distancias, a través de la ley de Hubble, y sus velocidades peculiares para inferir la distribución de la masa invisible. El resultado es un nuevo tipo de mapa, un mapa dinámico, donde las fronteras no son líneas estáticas, sino flujos de movimiento. Este mapa nos ha dado nuestro domicilio cósmico completo. Vivimos en el planeta Tierra, en el sistema solar, en el brazo de Orión de la Vía Láctea, que es parte del grupo local, que a su vez es un pequeño vecindario en los suburbios del supercúmulo de Laniakea. Cada nueva adición a esta dirección nos ha hecho sentir más pequeños, pero también más conectados a la inmensa red del cosmos. La pregunta sobre si estamos solos en el universo es una de las más profundas que podemos hacer. La existencia de estructuras como el Gran Atractor y Laniakea añade una nueva dimensión a esta cuestión. Laniakea contiene aproximadamente 100.000 galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. El número de planetas en nuestro supercúmulo es, por tanto, astronómicamente grande. Si la vida es un fenómeno común, Laniakea debería estar repleta de ella. Sin embargo, la vasta escala de estas estructuras también resalta la inmensidad del aislamiento. Las distancias entre las estrellas dentro de una galaxia son enormes, pero las distancias entre galaxias son millones de veces mayores. Incluso si existieran civilizaciones avanzadas en las galaxias vecinas dentro de Laniakea, la comunicación o el viaje entre ellas sería un desafío monumental. La luz tarda más de 2,5 millones de años en viajar desde nuestra galaxia vecina más cercana, Andrómeda. La comunicación con una civilización en el corazón del Gran Atractor requeriría un intercambio de mensajes con un retraso de 500 millones de años. Por lo tanto, aunque Laniakea nos une gravitacionalmente, también define la escala de nuestra soledad cósmica. Podríamos ser parte de una metrópolis bulliciosa de galaxias, pero cada galaxia es, en la práctica, una isla casi completamente aislada. Esta perspectiva puede ser desalentadora, pero también subraya el valor y la preciosidad de la vida en nuestro propio planeta. En la inmensidad de Laniakea,
La Tierra es el único hogar que conocemos, un oasis de vida en un océano cósmico de silencio. El gran atractor, al ser una de las mayores concentraciones de materia en nuestro universo cercano, también es un laboratorio natural ideal para estudiar la relatividad general de Einstein en sus límites. La teoría de Einstein ha superado todas las pruebas a las que se ha sometido en la escala del sistema solar, pero ¿sigue siendo válida a escalas de cientos de millones de años luz? Algunas teorías de gravedad modificada proponen que la gravedad se comporta de manera diferente a grandes distancias, lo que podría explicar la expansión acelerada del universo sin necesidad de energía oscura, o los movimientos de las galaxias sin materia oscura. El estudio preciso de los flujos de galaxias hacia el gran atractor y otras estructuras proporciona una forma de poner a prueba estas ideas. Si la gravedad se comportara de manera diferente a como predice la relatividad general, los patrones de movimiento que observamos serían distintos. Por ejemplo, la relación entre la masa de una estructura, inferida por ejemplo a través de lentes gravitacionales, y la velocidad de las galaxias que caen hacia ella, podría no coincidir con las predicciones. Hasta ahora, todas las observaciones a gran escala son consistentes con el modelo estándar de cosmología, que incluye la relatividad general, la materia oscura y la energía oscura. No se ha encontrado ninguna desviación convincente. Sin embargo, los astrónomos continúan buscando estas desviaciones con una precisión cada vez mayor. El gran atractor no es solo un destino en el espacio, es un campo de pruebas para nuestras leyes más fundamentales de la física. Un lugar donde podemos preguntar si nuestra comprensión de la fuerza que gobierna el cosmos es completa, o si todavía hay sorpresas esperando en las profundidades del espacio-tiempo. Hemos viajado a través del espacio y el tiempo, desde el eco del Big Bang hasta el corazón de una anomalía cósmica. Hemos visto cómo una simple observación, la de que no nos movemos como deberíamos, nos llevó a descubrir un titán invisible, el gran atractor, y cómo este descubrimiento nos llevó a redibujar nuestro mapa del universo, revelando nuestro verdadero hogar, el vasto supercúmulo de Laniakea. El gran atractor ya no es un monstruo, sino el centro de nuestro valle gravitacional, el destino tranquilo de un viaje que durará eones. Es un recordatorio de que vivimos en un universo dinámico, interconectado por la fuerza invisible de la gravedad, un cosmos esculpido por la materia oscura y estirado por la energía oscura. La ciencia es un viaje, no un destino, y este enigma, como todos los grandes misterios, nos ha hecho más sabios, no por darnos todas las respuestas, sino por enseñarnos a hacer mejores preguntas. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que es lo más fascinante de este viaje cósmico que todos compartimos? Comparte tus pensamientos en los comentarios.